como el barro en las manos del alfarero. Sobre este tema vamos a hablar en el día de hoy. Primero, me da mucho gusto saludarles, Dios les bendiga y qué bien que pueden recibir la palabra de Dios, esperando que Dios sea edificando sus vidas. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Nos dice que fue una palabra que Dios le reveló a Jeremías, que le dijo que se levantara y que fuera a la casa del alfarero, y que ahí, mientras él veía cómo el alfarero trabajaba con el barro, Dios le iba a hacer oír sus palabras. Y esto tenía que ver con la nación de Israel, lo que Dios venía haciendo con la nación de Israel y con lo que iba a seguir haciendo con ellos. Dios es un Dios de misericordia. Dios no desecha hasta que aquella persona que está recibiendo el trato de Dios se niega totalmente, desecha la palabra de Dios, y entonces Dios ya no contiende más con la persona. Pero mientras tanto, Dios nos ama. Dios ama al ser humano y Dios tiene muchos medios, muchas formas de tratar con el hombre a fin de poder salvarlo, a fin de poder perfeccionarlo. Jeremías descendió y cuando él llegó vio que el alfarero trabajaba sobre la rueda, que ahí tenía el barro, hacía una vasija, pero él veía que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Él ve cómo el alfarero trata con el barro. Este barro representa la nación de Israel. La rueda sobre la cual él trabajaba habla de las diferentes formas que Dios trata con la nación de Israel y que trata con el ser humano. Dios hace como Él quiere, trata como Él quiere, pero siempre tendrá su forma de hacer las cosas. Es la forma de Dios. Uno quiere que los procesos se acomoden al gusto, donde no nos moleste, donde todo esté bien. No estamos dispuestos a entrar en el proceso de Dios, pero Dios no pide permiso. Él es dueño absoluto de todo y Él hace como Él quiere. Y cuando Él quiere tratar con una persona, Él hará en su forma como Él desea hacerlo. Él toma a Israel y vea usted que dice que este barro, esta vasija que él hacía, se echaba a perder en la mano del alfarero. El alfarero representa a Dios. ¿Cómo es que alguien puede echarse a perder en la mano del Señor? Bueno, Israel es el mismo ejemplo. ¿Cuántas veces Israel se fue, se descarrió, se cayó, pecó, se desvió, estando en las manos del Señor? ¿Alguien puede en Cristo Jesús descuidarse, dañarse, echarse a perder? Eso no quiere decir que fue el fin de todas las cosas, pero sí nos muestra aquí que alguien puede dañarse, puede echarse a perder en el camino del Señor, como esta vasija que se echaba a perder, se dañaba. No era lo que Dios quería. Dios, a través de la palabra que le dio a Moisés allá en el desierto, en el monte Sinaí, Dios quería darles forma de pueblo, de nación, una nación santa. Les dio estatutos, les dio leyes a fin de preservarlos como un pueblo santo para Él, para gloria de su nombre. Pero Israel no era esa vasija que Dios quería. Entonces Dios quería hacerla a su forma y seguía trabajando con Israel, y siguió trabajando con Israel, porque Dios trabaja, Dios no se cansa, Dios persevera en su misericordia para darnos la forma que Él quiere. Somos barro, la vasija la hace Dios. Somos barro sin forma, pero las manos de Dios son poderosas para darnos la forma que nos dice aquí, según lo que dice el versículo 4 del capítulo 18, según le pareció mejor hacerla. Dios nos hace a su manera, con su palabra, con su Espíritu Santo. Él hace la iglesia a su manera, hace los cristianos a su manera, y así debe ser, que todos seamos a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él quiera hacer de nosotros. No podemos diseñar nosotros nuestra propia forma y hacer de nosotros
nosotros nuestra propia vasija, porque somos de Dios, estamos en las manos del Señor, así que Él hará conforme Él quiera, que haga Él su voluntad de nosotros. De algo estamos seguros, que dice la Biblia que Él continuará haciendo la obra en nosotros hasta perfeccionarla en el día de Jesucristo. Veamos entonces aquí, dice que vino la palabra de Dios a Jeremías diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así soy en mi mano, oh casa de Israel. Entonces veamos cómo Dios toma a Israel, trata con él, usa sus profetas, las formas que Dios usa, su palabra, sus leyes, para hacer de Israel lo que Él quiere. Con la iglesia Dios hace lo mismo, trata personalmente. No nos manda a hacer, sino que trata Él personalmente con sus propias manos, porque Él hizo al hombre a su imagen y semejanza con sus propias manos. Ahora, a través de Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo, dice la palabra que Él nos va perfeccionando hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Él no cesará en sus tratos para con nosotros hasta que Él vea la vasija, en este caso nosotros, que Él vea que tenemos la forma que Él quiere. Debemos ser como el barro en las manos del Señor, puestos ahí en las manos del Señor. No resistirnos, no ser renuentes a los tratos de Dios, sino ser sensibles, ser dóciles a lo que Dios quiere hacer. Hay que estar atentos a la palabra, hay que obedecer la palabra, hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo trate con nosotros como oveja del Señor. Debe dejarse dirigir por su pastor para que Él enseñe la palabra, porque Él es la herramienta, el instrumento que Dios ha de usar, la rueda que Dios usa para trabajar con el barro, para darle la forma. Pongámonos en las manos del Señor para que Él nos dé la forma que Él quiera. Él ha de perfeccionar, Él ha de quitar, se quebró, ha de tomar otra vez su vida el Señor en sus manos, porque hay cosas que pueden afectar nuestras vidas, o con el paso del tiempo, las circunstancias, algo puede suceder que puede afectar nuestra vida, pero no significa que debemos quedarnos así, rotos, quebrados o desechados o inservibles, porque todavía Dios no ha terminado su obra. Podemos volver otra vez a convertirnos en barro para que el Señor nuevamente nos dé la forma que Él quiera. Dios en su misericordia trata una vez, otra vez y otra vez, cuantas veces se echa a perder la vasija. Mientras tengamos vida, entonces habrá esperanza y habrá misericordia. Lo maravilloso de esto es que cuando Él haga la vasija, es decir, que nos convierte en un instrumento, hemos de ser usados para gloria de su nombre. Mientras tanto, nos quedamos únicamente en el proceso, pero permitamos que Dios haga la obra para que Él haga de nosotros como Él quiera y podamos ser usados en la obra del Señor, podamos ser usados en el servicio del Señor. Guárdenos el Señor, que Él siga teniendo paciencia con nosotros para que no se fije en nuestros errores, en nuestras fallas, en nuestros defectos, en nuestras debilidades, en nuestra resistencia, en nuestra falta de sometimiento a Él, para que no nos deseche, sino que más bien seamos dóciles, sensibles en sus manos y le digamos: Señor, haz como tú quieras, úsame, pero primero dame la forma que tú quieras. Quiero ser un barro en tus manos, quiero ser una vasija de honra para ser usada en tu obra para gloria de tu nombre. Seamos barro en las manos del Señor, que Él es bueno y Él sabe trabajar con nosotros. Dios les bendiga y que la palabra de Dios no vuelva atrás vacía. Sigan adelante.